Muy buenos días para todos. Antes de empezar la lectura del día de hoy, me gustaría darle las gracias a todas las personas que se encuentran siguiendo esta serie de capítulos de la novela ligera que estamos subiendo en el canal. Bueno, como es costumbre, antes de empezar me gustaría realizar una recopilación de lo sucedido en el capítulo 4, y es que nuestros protagonistas, Elara y Kyle, se encontraban construyendo un plan de escape para poder liberar a la Rosa de su terrible perdición. Mientras estaban construyendo el plan de escape, aparecieron unos nuevos protagonistas. Aparecieron los guardianes, los cuales reprimieron a Elara y la acompañaron a las zonas superiores de la cúpula, ya que las acciones de Lara se presentan como una irregularidad en el sistema de la Ciudad de Hierro 1. Capítulo 5. Bajo la lupa. La amonestación de los guardianes no fue solo un registro en mi expediente, fue una losa de plomo sobre mis hombros. Al salir del subsector S7 escoltada, cada paso resonaba como un redoble de tambor que anunciaba mi caída. La mirada fría e impasible de aquellos visores oscuros se había grabado a fuego en mi mente. Ya no era Lara, la técnica ejemplar, era una irregularidad, un desvío estadístico. Y en Hierro 1 las desviaciones se corrigen. La vuelta a mi apartamento fue una señal febril. Cada ciudadano con el que me crucé me pareció un potencial informante. Cada cámara en el techo parecía girar lentamente para seguirme. El pergamino de Kyle, escondido bajo mi ropa, me quemaba la piel como un trozo de carbón vivo. Era la prueba física de mi traición. Buenas tardes, Elara, saludó Aura con su calma habitual. Su ritmo cardíaco y sus niveles de cortisol están un 40% por encima de sus parámetros óptimos. El sistema recomienda una sesión de terapia de ondas delta y una ración extra de suplementos calmantes. No es necesario, Aura, solo es fatiga. Mentí con la voz tensa. La fatiga persistente puede ser un síntoma de desviación del bienestar, replicó la inteligencia artificial. He programado un escáner médico preventivo para su próximo día de descanso. Es por su seguridad. Un escáner. Podrían encontrar el pergamino o simplemente los patrones de estrés en mi cerebro podrían delatarme. Asentí en silencio, sabiendo que discutir sería más sospechoso. Me sentí como un animal acorralado en mi propio hogar. Al día siguiente, en la cúpula de biodiversidad, la atmósfera había cambiado. Lyra me saludó con su sonrisa habitual, pero noté cómo sus ojos me escudriñaban un segundo más. Oí que tuviste problemas ayer en los archivos, comentó mientras calibrábamos un medidor de pH. Los guardianes son tan estrictos. Por suerte, tu historial es impecable. Su comentario aparentemente solidario sonó a advertencia. ¿Lo sabía todo el mundo? El supervisor Dong, por su parte, fue distante. Cuando me acerqué a su despacho para confirmar mi proyecto de archivo, me miró por encima de su datapod, con una expresión que no podía descifrar. Elara, dijo con un tono más frío de lo habitual, tu iniciativa es loable, pero los subsectores inferiores tienen protocolos de seguridad muy específicos. A partir de ahora, cualquier acceso al S7 deberá ser autorizado por mí personalmente y con 24 horas de antelación. Y irás acompañada por un guardia de seguridad de turno. El corazón se hundió en mi pecho. Acceso restringido y vigilado. Era una sentencia de muerte para nuestro plan y para Kyle. Comprendo, supervisor, logré decir. Fue un descuido por mi parte no informar con suficiente antelación. Así es, asintió él. La eficiencia no puede comprometer la seguridad. Puedes continuar con tus tareas asignadas. Salí de su despacho sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Ya no podía bajar a ver a Kyle. No podía avisarle. Estaba completamente aislada. Pero había una pequeña grieta en el muro que estaban construyendo a mi alrededor. Aún tenía acceso a la red interna desde mi terminal de trabajo. Era mi única ventana al mundo, y ahora también mi único cable a Kyle, mi única arma. El riesgo era monumental, sabía que cualquier búsqueda inusual sería marcada. El sistema de inteligencia de Hierro 1, del que Aura era solo una pequeña parte, estaba diseñado para detectar patrones de comportamiento sospechosos. Tenía que ser más inteligente que la máquina. Decidí que no buscaría rutas de traslado de espécimen botánico o horarios de guardianes en túneles de desecho. En su lugar me sumergí en una tarea aparentemente abrumadora y burocrática: optimización de rutas logísticas internas para la eficiencia energética global. Era un proyecto tan vasto y tedioso que nadie cuestionaría mi interés. Mientras analizaba flujos de suministros, horarios de mantenimiento y asignación de guardias,
La información crítica que necesitaba aparecía como piezas sueltas de un rompecabezas. Fue una tarde agotadora de doble pensamiento. Por fuera era la técnica concentrada en sus datos, por dentro una espía descifrando claves bajo una presión insoportable. Cada vez que encontraba un dato útil, como el hecho de que los traslados de materiales sensibles se realizaban siempre en el turno de noche, cuando la actividad era mínima, o que la ruta hacia el laboratorio de genética pasaba por el túnel de servicio 7, cerca de los conductos de ventilación principal, sentía un pequeño destello de esperanza, seguido inmediatamente por el miedo a que una alarma silenciosa se activara en alguna pantalla en un cuarto oscuro. No podía contactar a Kyle, pero recordé una cosa. Durante uno de nuestros primeros encuentros, me había señalado una pequeña rejilla de ventilación en un rincón alto de la cámara. El aire de aquí se renueva con el del sector de cultivos de algas, me había dicho. A veces si gritas muy fuerte en los conductos, el eco llega. Era una posibilidad remota, desesperada, pero era la única que tenía. Esa noche, en lugar de ir a mi apartamento, me quedé trabajando horas extra, justificándolo con mi nuevo proyecto de optimización. Esperaré a que la cúpula estuviera casi vacía, solo habitada por el zumbido de las máquinas y la luz tenue de las lámparas de mantenimiento. Me dirigí al sector de algas, un laberinto de tanques verdes y húmedos. Encontré un panel de acceso a los conductos de aire, oculto tras un gran fermentador. Con el corazón latiéndome en la garganta me acerqué a la rejilla. El aire que salía olía a humedad y a vegetación acuática. Kyle, susurré con todas mis fuerzas, dirigiendo mi voz hacia la oscuridad del conducto. ¿Puedes oírme? Solo el silbido del viento me respondió. Lo intenté de nuevo, un poco más fuerte. Kyle, es el Ara. Los guardianes me vigilan, no puedo bajar. Contuve la respiración escuchando solo el zumbido. Me invadió una desesperación absoluta. Era inútil, estaba sola. Pero entonces, muy débilmente, como si viniera de muy lejos, un sonido llegó a través del conducto. No eran palabras, sino un patrón, un golpeo rítmico. Tap, 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 tap. Lo reconocí. Era un código simple que usaban los técnicos de mantenimiento para comunicarse en espacios ruidosos. 3 taps rápidos significaban peligro. Uno solo, entendido. Kyle estaba allí, me había oído. Un solo tap llegó de vuelta, claro y nítido, entendido. Luego, después de una pausa, una sucesión más compleja. Tap, tap, pausé. Tap, 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 tap. Mi mente, entrenada para descifrar datos, tradujo rápidamente 2, pausa, 1, 3, 23. ¿El 23 qué? ¿Días? ¿Horas? De pronto lo entendí, la fecha. El traslado de la rosa no era la próxima semana, como habían dicho los científicos. Era en 23 horas. Lo habían adelantado. El mensaje terminó con 3 taps rápidos y seguidos. Me alejé de la rejilla, las piernas temblorosas. No teníamos una semana, teníamos menos de un día. Todo estaba perdido, el plan que nos había parecido tan audaz era ahora una fantasía infantil. No había tiempo de preparativos, para desviar materiales, para planear una ruta de escape. El pánico quería apoderarse de mí, paralizarme, pero entonces miré mis manos, que aún sostenían el datapod con toda la información que había recopilado. Los horarios, las rutas, los puntos ciegos de los guardianes. Y en medio del caos, una calma fría y terrible se apoderó de mí. No era la paz artificial de Hierro 1, era la claridad de quien no tiene nada que perder. No había un plan perfecto, solo había una oportunidad, una jugada desesperada. Mañana durante el turno de noche, cuando los científicos vinieran a por la rosa, no estaríamos escondidos, estaríamos esperándolos. Teníamos que moverla antes de que llegaran, esa misma noche. Era una locura, era un suicidio, pero era nuestra única opción, y de repente supe lo que tenía que hacer. Fin del capítulo 5 y me quedé un poco corto con este capítulo. Siento que, bueno, si bien estaba bien construido, hace falta un poco más de información, hace falta un poco más de qué es lo que desea hacer, ¿no? Pero supongo que está muy bien elaborado de esta manera. La idea es como seguirnos conectando con la historia. El hecho de que hayan descubierto de alguna manera las intenciones de Lara es bastante interesante. Y bueno, también el tema de que de alguna manera se nos da a entender que todo está completamente vigilado en esta ciudad de Hierro 1. ¿Cuál crees que sea el plan que se le haya ocurrido a Lara para poder rescatar la rosa?
¿Qué acciones concretas crees que se puedan llegar a realizar en los próximos capítulos? Me gustaría oír tu opinión. Sin mucho más que agregar, me gustaría agradecerte por tu tiempo y recordarte que si te ha gustado lo que has oído el día de hoy, puedes dejarme un me gusta, puedes dejar un comentario con tu opinión y también, ¿por qué no?, puedes suscribirte al canal. Estaré muy atento a tus comentarios. Hasta la próxima.